Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Pathway to Paradise Ministries presenta Profundizar, su estudio bíblico diario con el pastor David Salazar. Bienvenidos a Profundizar, tu estudio bíblico diario. Estoy contento con el Señor que nos permite compartir con ustedes cada día un poco más de la palabra del Señor. Pero hoy tenemos un tema especial porque comenzamos un nuevo estudio. En realidad, tendremos un nuevo bosquejo de estudio por los próximos 3 meses, que es acerca de cómo interpretar la Biblia. Y quiero recordarles de que tenemos guías de estudio disponibles para ustedes, que serán de gran ayuda y beneficio, como una herramienta adicional para compartir, aprender y así también repasar la información que hemos hablado cada día. Pueden encontrar estas guías de estudio en nuestra página web sin ningún costo alguno. Además, pueden compartirlas, usarlas en su escuela sabática, en sus lecciones diarias, y esperamos que sea de gran bendición y beneficio espiritual para ustedes. Antes de comenzar el estudio de hoy, hagamos una oración. Amante Padre Celestial, en este día te agradecemos, Señor, porque tú nos permites aprender de tu palabra. Queremos saber cómo interpretar la palabra de Dios, lo que tú has dejado escrito, y a veces tenemos errores en nuestra manera de comprenderla, porque nosotros no conocemos la verdad. Y queremos, Señor, por eso que el Espíritu Santo sea quien nos enseñe y que nos guíe, y que además también permita que este estudio sea de bendición para nuestras vidas en una forma que nos transforme a ser semejantes a ti. Pedimos que nos acompañes y que tu Espíritu nos guarde. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy es titulado La singularidad de la Biblia. Y vamos a compartir acerca de cómo el Señor nos demuestra que en su palabra hay algo tan especial que nada puede realmente reemplazarlo. Esto es porque la Biblia es el libro más famoso y querido del mundo. La Biblia fue escrita por más de 40 autores de 3 continentes durante un periodo de tiempo de más de 1500 años. Estos autores incluyen reyes, pescadores, profetas, pastores y estadistas. Partes de la Biblia, como las epístolas del Nuevo Testamento, fueron escritas antes de que fueran leídas. Otras secciones, como por ejemplo las historias del libro de Génesis, contienen la historia que se transmitió oralmente durante siglos antes de ser finalmente capturada en forma escrita. La Biblia contiene muchos tipos de literatura, tales como genealogías, profecías, leyes, epístolas o letras, parábolas, poesía e historia. A pesar de esta diversidad de estilos de escritura, sus 66 libros forman un todo cohesivo y orgánico. Aunque la gente ha estudiado la Biblia por años y siglos, su mensaje sigue siendo fresco y relevante para cada nueva generación de personas, de eruditos y estudiantes. Además de esto, su mensaje central del plan de salvación trasciende el tiempo y el espacio, y el poder detrás de este mensaje sigue cautivando y dando convicción a los corazones humanos. Por esta razón, miles de personas han encontrado que el estudio de la Biblia es encontrar algo fascinante, gratificante y que cambia la vida. Así también tú y yo podemos hacerlo hoy. Como señala el libro El Camino a Cristo en la página 90 que nos dice: no hay ninguna cosa mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de las Santas Escrituras. Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos, para dar vigor a las facultades, como las grandes y ennoblecederas verdades de la Biblia. Si se estudiara la palabra de Dios como se debe, los hombres tendrían una grandeza de espíritu, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que raramente pueden verse en estos tiempos. Es así, mis amados amigos, como podemos hoy nosotros también, a través del estudio de la palabra de Dios, encontrar esa fortaleza, ese vigor, esa nobleza de carácter que el mundo necesita y que hoy raramente se encuentra. Por lo tanto, vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda epístola de Pedro. Esta epístola o carta de Pedro fue dirigida a la iglesia cristiana primitiva y se abre con una explicación de varias maneras en que la Biblia es única e importante. Así que vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1, y leamos allí los versículos 3 y 4. Todo lo que nos pertenece a la vida y a la piedad nos fue dado por su divino poder, por el conocimiento del que nos llamó por su gloria y virtud. Por ese medio nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a participar de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por causa de los malos deseos. Vemos en este pasaje algo tan especial y hermoso. En realidad, nos afirma que la Biblia, la palabra viva de Dios, es ese agente, ese poder que nos ha dado esas preciosas y grandísimas promesas que nos permiten, por medio de la fe, llegar a participar de la naturaleza divina,
O sea, el Señor quiere compartirnos la esencia misma de sí mismo con nosotros. Y es a través de la palabra de Dios, a través de las preciosas y grandísimas promesas, que podemos llegar a alcanzar esta participación de su naturaleza, esta unión al Señor que nos ayuda a huir de la corrupción que se encuentra en el mundo por causa de los malos deseos. Por eso el Señor nos dice aquí que todo lo que pertenece a la vida, todo lo que pertenece al conocimiento de Dios, todo ha sido dado a través de la palabra escrita. El Señor nos ha dejado entonces en ella lo necesario para alcanzar esta condición especial, poder llegar a tener una vida victoriosa en Cristo Jesús. Y siguiendo más adelante en relación a la palabra de Dios, notemos lo que nos dice el versículo 16. Porque no hemos seguido fábulas ingeniosas cuando os hemos hablado del poder y de la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. La Biblia, la palabra de Dios, nos registra relatos de testigos oculares del Evangelio. Esta hermosa noticia, este hermoso Evangelio de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y continuando en el versículo 19, el apóstol Pedro dice lo siguiente. Además, tenemos la palabra profética aún más segura, a la que hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Así vemos en este versículo cómo el Señor nos habla de que la palabra de Dios, la Santa Biblia, es también una palabra profética que es segura, que podemos confiar plenamente, ya que nos alumbra en la oscuridad, nos muestra el camino no solamente del pasado, del presente, pero también del futuro. Y así podemos, por su gracia, tener luz en medio de la oscuridad. En este tiempo que vivimos de mucha oscuridad, de mucho engaño, de mucho error, la Biblia y la profecía bíblica podrá alumbrarnos, guiarnos y llevarnos a la verdad. Por esto el Señor nos dice en el versículo 20 y 21 lo siguiente. Ante todo, sabed que ninguna profecía de la Escritura vino por una interpretación privada del mismo profeta, porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Esto nos dice de que no es inspiración humana, no es una ideología común o de pensamiento del ser humano lo que indujo a la profecía a ser dada. Todo esto vino por influencia del Espíritu Santo. El pensamiento de Dios, el conocimiento de Dios fue revelado por medio de la inspiración a hombres santos que siguieron al Señor y escucharon su palabra. Y ninguna profecía es interpretada por un hombre o por sí mismo, sino por el Espíritu Santo, por la misma palabra de Dios. Por esto, cuando uno estudia la palabra de Dios, cuando uno estudia profecía, es tan hermoso, tan gratificante ver cómo su palabra se interpreta a sí misma, cómo lo que se escribió en un libro cientos de años antes tiene una conexión viva y eficaz con un libro, con un pasaje escrito mucho tiempo después. Esta manera de interpretar la palabra de Dios, de que la palabra se interprete a sí misma, nos ha dejado una claridad espiritual, una certeza real de que lo que Dios ha dicho es absoluta verdad. Por esta razón, podemos todos acudir a la palabra de Dios, leerla y estudiarla y encontrar en ella grandes promesas, grandes verdades que nos ayudan a vivir una vida victoriosa. Vayamos hoy apenas a 3 promesas bíblicas de las cientos que hay para ver lo que significa para nosotros y cómo Dios nos promete algo especial para el tiempo que vivimos. Vayamos a Isaías 41:10. Nos dice allí: No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta hermosa promesa del Señor es algo especial para nosotros hoy, en el tiempo que estamos viviendo, donde hoy hay miedo, temor, pánico del futuro, incertidumbre de lo que pasará en nuestras vidas, incertidumbre de lo que sucederá en el mundo futuro. Todo esto nos da un sentido de miedo y temor. Pero si vamos a la palabra de Dios, si vamos a su promesa, nos dice: no temas, no tengas miedo de lo que está pasando, no tengas miedo de lo que sucede en el mundo, no tengas temor de lo que sucede alrededor tuyo, porque yo estoy contigo, siempre. Esto no es una cuestión de tal vez sí, tal vez no. Es algo que siempre, constante, sin dejar nunca de estar junto con nosotros. Siempre, dice aquí la palabra, te ayudaré. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Es la justicia de Cristo, esa justicia perfecta,
sin mancha, sin arruga, sin haber sido jamás vencida por el pecado, esa justicia divina, la de Cristo, es la justicia que es prometida para quienes hoy se aferran del Señor, para quienes hoy van a Él y confían en su promesa. Cuando te sientes tentado, cuando te sientes débil, cuando te sientes atraído hacia el pecado, atraído al temor, a la congoja, a la duda, si miras por la fe a Cristo, si te aferras de su palabra, recibirás la fortaleza, el vigor y la seguridad de que Él está contigo. Y notemos la siguiente promesa de hoy, que se encuentra en Mateo 11, versículos 28 al 30. ¿Qué nos dice el Señor allí? Venid a mí todos los que estáis fatigados y agobiados, y yo os daré descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La invitación de Cristo, la promesa divina a nosotros es: si vamos a Él, si llevamos en nuestra condición pecaminosa, en nuestras congojas, en nuestras debilidades, en nuestras tentaciones, si vamos a Él, si vamos en ese tiempo de temor, de miedo, de pánico, si vamos a Él y llevamos y depositamos toda esa carga, todo ese peso, toda esa preocupación a sus manos, a sus pies, el Señor Jesús nos dice que Él nos da descanso, que Él nos da una diferente tipo de experiencia. Nos da una experiencia donde estamos unidos a Él, estamos en un yugo. Esta palabra yugo no está hablando de una carga, de una dificultad, porque lo dice, es ligera, es fácil de llevar. El yugo simplemente significa: someto mi voluntad al Señor. Si dejo mi voluntad en sus manos, voy entonces a gozar de una experiencia donde Él guía mi vida, donde Él me da la certeza de que el presente y mi porvenir van a estar guiados, protegidos, resguardados por la presencia de Cristo, por la presencia de Santo Espíritu. Por eso dice Él: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor requiere esto, un corazón humilde, manso, es decir, postrarme a Él, entregarle mis problemas a Él. Esta hermosa promesa debe darnos a nosotros una seguridad, una certeza de que Cristo es nuestro amigo, de que Cristo es nuestro amante Salvador y que Él se compadece de nosotros con un sentido tan personal, tan agudo por nuestra necesidad, por nuestros problemas, que Él está dispuesto día tras día de buscarnos y llamarnos para que podamos abrirnos a Él y así Él haga en nosotros su morada. Finalmente vayamos a la tercera promesa de hoy, que se encuentra en Romanos 8, versículo 28, donde leemos: sabemos que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios, los que han sido llamados según su propósito. Esta hermosa promesa del Señor, de que todas las cosas, aun las pruebas, las dificultades, las aparentes experiencias terribles que podemos pasar, si nosotros sometemos nuestra vida en medio de la tribulación, en medio de la tentación al Señor, aún esa experiencia terrible puede ser usada para nuestra bendición. Los problemas que parecen imposibles de vencer, todo esto, el Señor dice que Él, por su poder, puede hacer una transformación de que todas esas cosas nos ayuden a nuestro bien, sean usadas por su gracia en una forma de salvarnos del pecado, en una forma de salvarnos de nosotros mismos y llegar a tener una unión, una participación junto con Él. Dios quiere que su palabra sea en nosotros una real experiencia, que podamos conocerlo a Él, entender su pensamiento, entender su propósito. Y estoy seguro que si hacemos esto, si nos unimos a Él, si confiamos en sus promesas, jamás seremos chasqueados, jamás nos arrepentiremos de haber entregado nuestra voluntad a Él, de habernos unido a la fuente viva, porque toda palabra de Dios es vida, y como dice Cristo, tener vida y vida en abundancia. Que el Señor te bendiga y te guarde en este día y que su gracia sea contigo a través del estudio de su palabra. El Señor te acompañe. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries. Para obtener más recursos de estudios bíblicos, incluidos libros, DVDs y guías de estudio, visite elcaminoalparaíso.org o llame gratis al 855-447-8788.
Para apoyar este ministerio con su contribución deducible de impuestos, visite elcaminoalparaíso.org o llame al número gratuito 855-447-8788.